especial para el pueblo. Por ejemplo, la espada en el camino del huerto, fíjese que la espada era la que interrumpía el poder llegar a la vida. Era la que estaba entre el camino y la vida. ¿Se recuerda usted? Que había un ángel con una espada entre el camino que conducía al árbol de la vida. Pero el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el camino es el principio, la verdad sería en este caso la espada, y la vida pues es Cristo. Amén. Amén. Entonces a esa espada yo le puse la espada de la verdad. La segunda espada es la espada de Joel, es la espada de los débiles. Conviertan sus podaderas, ¿verdad?, en espadas, y diga el débil: fuerte soy. Pero luego también existe el otro versículo que dice: ahora conviertan sus espadas en podaderas, ya no sus podaderas en espadas. Entonces esas son dos cosas importantes, porque cuando la podadera se convierte en espada es cuando el débil dice: fuerte soy. Pero cuando la espada se convierte en podadera, tendría que ser cuando el fuerte dice: débil soy. O sea que todo orgulloso tiene que bajarse, todo humilde tiene que subirse y buscar un equilibrio dentro de la iglesia. La espada profética de Joel es la espada que le da ánimo a uno para poder seguir adelante y poder exaltar sus debilidades, que de la debilidad se pueda desarrollar el poder. Amén. Luego tenemos la espada de Elías. Usted sabe que la espada de Elías es la que se encarga de cortar la cabeza a todo movimiento profético falso. Y es necesario que una iglesia tenga la espada de Elías para que pueda romper contra todo movimiento profético falso. Pero también la espada de Elías, o el espíritu de Elías, es el que devuelve el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo devuelve? Porque todos los hijos de Israel estaban en pos de Baal. Y entonces viene Elías y se para y dice: bueno, ¿ustedes a quién van a servir? ¿Van a servir a Dios o van a servir a Baal? Si van a servir a Dios, amén, vénganse. Pero si van a servir a Baal, ok, pero defínanse a quién van a servir. Y entonces es una espada como de que definitoria, y que nosotros la podemos ver cuando se desciende sobre el altar que había hecho Elías, un fuego tan impresionante que lame hasta el agua que había derramado Elías sobre el altar. Y entonces ya eso le da la autoridad a Elías para volar en la cabeza a todos los profetas. La Biblia dice que en el monte de la transfiguración existen tres personajes que se aparecen: Moisés, Jesús y Elías. Pero esos tres son espíritus ministrantes al hogar, porque Pedro dice: bueno, es para nosotros levantar tabernáculo, morada, casa, para ustedes tres. Pero entonces en ese momento a mí el Señor me regaló: ¿por qué casa? ¿Por qué Pedro quería levantar casa? Porque es necesario que en toda casa exista la ley de Moisés, exista la salvación de Cristo y exista la reconciliación por medio de Elías. Entonces el espíritu de Elías, o la espada de Elías, es la que trae reconciliación al pueblo de Dios con el Padre. Luego vemos la espada de Isaías. Dice que convertiré tu lengua como una espada afilada. Y entonces esa espada afilada es la fuerza de la palabra, o la contundencia de la palabra, o cómo puede hacer que la palabra te corte en algún momento y que pueda entrar a tu corazón y que te defina sobre en qué punto estás. Por eso es que a Isaías se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Amén. Después tenemos la espada de Ezequiel, que es aquella del pelo, que pon una navaja o una espada sobre tu pelo y córtate tu pelo. Después viene la espada de Salomón, pero el día de hoy, la espada de Salomón es la espada de gloria. Pero el día de hoy quiero hablarles de la espada profética de Samuel. Amén. Amén. Bueno, ¿están dispuestos a subir al autobús bíblico? Dijo: la espada profética de Samuel. Para entender una espada tenemos que entender en qué la usa, ¿verdad? Porque en la antigüedad la espada representaba mucho al guerrero que la tenía. Era como decir... Le voy a explicar una cosa. Hace algún tiempo salió en el YouTube unas fotografías de que las personas se parecen a sus perros. ¿Se ha dado cuenta? Sí, sale uno, pues sí, un Doberman, el aparato, los dos, sí, sale una así toda pastuda con un French Bull, ¿verdad? Pastuda es despeinada, es. Creo que Frisi se dice en su pueblo, pero no sé. Pero el punto es que cada cosa se parece, ¿verdad? Digamos,
el carro se parece a uno. No sé si lo halagué o lo ofendí, pero... mire, pues ya empezaron las pedradas. En primer lugar, veamos quién era Samuel, rápidamente. Samuel había nacido de un seno estéril, o sea, de un hogar estéril. Él era, la bendición tan esperada por su madre. No tanto por su padre, sino que por su madre. Porque su padre ya tenía hijos. Pero imagínese usted que este hombre quería a su esposa más que a la otra. ¿Qué han de haber pensado los hermanos de Samuel? Mire, ¿usted alguna vez tuvo algún su hermano que lo pateó? Sí. ¿Que le quitaba sus dulces? Sí. Y peor si usted era el preferido de casa. ¿Verdad? Si usted era el preferido, yo no sé cuántos de ustedes pueden levantar la mano los que eran preferidos de casa. Bueno, yo era preferido de casa, pues, a veces el hermano de en medio no se siente muy preferido. El último a veces sí se siente chiquitín. Y el primero se siente el primogénito, el mero mero. Y el de en medio, maíz, dice, no me tocó ser el de en medio. ¿Puede decir amén, hermano? Los que fueron medios, gloria a Dios por los medios. Porque fíjese que el medio es una frontera. Es el equilibrio del hogar. Es el centro de la balanza. Aunque usted no lo vea, pero se lo va a ir mostrando poco a poco. Así que si usted es de en medio, tiene su bendición de ser de en medio. Bueno, eso era lo que le estaba pasando a Samuel. Samuel era el de en medio. Tal vez usted no se ha dado cuenta de que Ana siguió teniendo hijos. Y su papá tenía hijos con Penina. Amén. Entonces él era el de en medio. Así que no vaya a preocuparse porque usted fuera el de en medio. También para los de en medio hay bendiciones de primogenitura, porque si el primogénito no la quiere, al de en medio le toca. Amén. Pues sí, fíjese que, por ejemplo, mi cuñado tenía llamamiento pastoral, pero no lo agarró en su momento, lo perdió y siguió trabajando en lo secular. Su hermana segunda, o sea, mi esposa, lo agarró. Y ella misma dice, la bendición de mi hermano es para mí, lo que me tocó. Pues, amén. Tal vez tu hermano mayor tenía el llamamiento, pero no lo quiso. Tú lo agarraste, que eras el de medio. Amén. Te lo digo, Willy, en el nombre de Jesús, directamente, así con nombre y todo. Porque tú sos el de medio. Aleluya. Bueno, le voy a seguir explicando así rápidamente quién fue Samuel. Fue formado por un mal ministro y por un mal padre. Porque Elí, una cosa le enseñó a Samuel en su vida. Pero qué cosa la que le enseñó. Cuando Dios te hable, di, he aquí, Señor, tu siervo escucha. Una enseñanza le dio. No veo ninguna otra enseñanza que le haya dado, pero esa valió por todas, hermano. Yo creo que es la enseñanza básica que todos debemos de tener. Mire, hermano, y es la que a muchos nos cuesta entender en su plenitud. Porque cuántas veces Dios te ha hablado de miles de maneras, de miles de formas, y de todos modos estás en la misma situación. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Vaya, ustedes no estamos solos. A mí también me ha pasado que a veces el Señor me ilumina en algo y cuesta entenderlo en ese momento. Pueden a veces hasta pasar años en que uno lo entienda. Puede hacer que uno lo tenga que entender con dolor. Amén. Fue formado por un mal ministro y por un mal padre. De ahí fue criado a la par de Ofní y Finés. O sea, no solamente había tenido la barbarie de que sus hermanos no lo querían, porque la mamá le preparaba un suefó de lino chiquitito todos los años. Ella, me imagino, ¿usted ha visto una mamá consentidora?
Yo tuve una madre consentidora, hermano, pero consentidora. Hijo que también me daba a consentir, hermano. No, pero es que a mí sí me consentía. Si le contara, ay, Dios mío, usted se asusta de lo que hacían conmigo. Para comerme una naranja, la lavaban con cloro primero. Así eran de exagerados. Antes de comerme una naranja, la tenían que cortar, limpiar con cloro para dármela a mí. Se me atravesaba una mosca en el camino, hacía yo, porque estaba tan propenso, porque como me habían puesto tan indefenso, por cualquier cosa me enfermaba. En cambio aquí vine a comer tierra, hermano. Así le contaba, hermano. Entonces fíjense que toda esta situación que vivió Samuel le sirvió para agarrar un carácter para un momento específico de su vida. Todo lo que a ti te ha pasado en un momento de tu vida te va a servir para echar mano de eso y sacar el máximo potencial. Yo creo que para ti en esta iglesia llegó el momento. Este es el momento tuyo. O sea, mira, si ahorita arrancas y le metes toda la gasolina hasta donde puedas, vas a llegar a... Este es el momento frontera, el tercero. Cuando tú tengas 10 años y el Señor no ha venido antes, me vas a contar lo que te estoy diciendo ahora. Muchos de los que están aquí posiblemente ya estén de pastores en algún lugar. Otros estén de ministros de alabanza. Los hijos que están ahí chiquititos, ahí pintándose las uñas el día de ayer. No me la aguanté, no me la aguanté. Hay que soltar, aleluya. Van a estar aquí sirviendo en el altar, tal vez habiendo hecho un disco, tal vez proyectándose en el YouTube, no sé, algo va a pasar. Pero todo depende de lo que usted haga y cómo cuide usted su campamento, porque definitivamente cuando una iglesia está pequeña aún, es momento de levantar a los 300 de Gedeón. Es momento de ver quiénes son los 300, quiénes están y quiénes no están, quiénes son y quiénes no están. Amén. Entonces fíjese que Samuel tuvo que enfrentarse contra un tipo de organización que atacaba al pueblo de Israel, que eran los amalecitas. Los amalecitas eran una raza que lamentablemente atacaba al pueblo de Israel y lo reducía a una pobreza, a una miseria. Y entonces el profeta Samuel, la espada de Samuel, es la que se encarga de descubrir quiénes son esos amalecitas. Lógicamente ahora ya no aparecen en lo literal, pero sí hay amalecitas espirituales que son enviados a las iglesias para que cuando se está levantando un avivamiento, esos amalecitas bajen la obra. Así es. Por lo tanto, yo le quiero decir, amalecita visto, amalecita muerto. Se lo voy a poner de una manera bien tremenda. A la tribu de Benjamín le habían delegado la función de destruir a los amalecitas. Pero ¿por qué eran los benjaminitas los que lo destruían? Porque los benjaminitas somos ambidiestros. O sea, manejamos las dos manos. O sea, cuando una persona es diligente, le gusta la excelencia, le gustan los detallitos, como veo yo aquí con sus banderitas y todo, pues puso sus banderitas porque ahí va a tener usted pastores delegados en esos lugares, ¿verdad? Supongo yo, ¿verdad? Que por eso es. O sea, que usted se está proyectando y usted está diciendo al mundo voy a enviar ministros, ¿verdad? Entonces, definitivamente todo tiene una razón, tiene sus banderas. Esas banderas pues representan de alguna manera las administraciones que Dios hace a la vida de su pueblo, ¿verdad? Y entonces todo tiene una razón de ser en este lugar. Bueno, pues definitivamente hay una razón de ser en el hecho de que cuando esto está pasando se levantan amalecitas en el pueblo. Y hay que tener los ojos bien abiertos para descubrir quiénes son y qué es lo que están haciendo. Amén. Miren lo que dice 1 Samuel 15:32. Entonces Samuel dijo: traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ya ha pasado. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag. En otras versiones dice, lo cortó en pedazos delante del Señor en Gilgal.
¿Qué le quiero decir? Agarró a Agar, le cortó la cabeza, pero no bastó con cortarle la cabeza, le cortó los pies, los dedos, las rodillas, todas las coyunturas, lo despedazó. Eso significa despedazar, lo mutiló. Tal vez usted dirá, ¡ala, qué sangriento! No, los derechos humanos, hay que demandar a Samuel porque demasiada barbarie. No, era un acto profético. Porque lo que estaba cortando no era solamente la cabeza, él quería cortar toda la organización, desarmar todo el cuerpo. O sea, tal vez cuando se nota una malecita, se ve la malecita, pero no sabe qué es lo que hay debajo de esa malecita, ni a quiénes gobierna, ni quiénes son igual de la raza de él, ni quiénes son toda la organización que está de la malecita. Puede ser que sea dentro de la misma iglesia. Entonces, cuando se levanta una espada profética de Samuel, sirve para destruir totalmente, que no tenga ni la capacidad de unirse otra vez. Así es. Pero fíjense que esa responsabilidad se la habían dado a la tribu de Benjamín, porque le habían dicho a Saúl: no tengas piedad de Amalek, destrúyelo totalmente, pero totalmente, no dejes a nadie vivo. Pero aquel dejó a la cabeza viva, a la esposa de la cabeza, a un chiriz que después lo terminó matando a él. Es bien interesante que los amalecitas crecen y después esos mismos te matan. Entonces cuidado con crear amalecitas. Amén. Bueno, el día de ayer estábamos hablando de matrimonios. El primer día era solamente para calentar, pero ahorita estamos hablando de los guerreros. Entonces, como guerreros vamos a hablar crudo. Voy así como soldado de una vez. Por favor, no se va a espantar de lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que es necesario entender que una amalecita crece y que ese amalecita mismo fue el que terminó con Saúl, porque lo dejó crecer. Es bien curioso que 400 años después aparece una amalecita, un descendiente de Agag, que era Amán, hijo de Amedata Agageo, descendiente de Agag, era amalecita. Y se levanta en contra del pueblo de Israel, le da 10,000 talentos al rey Asuero con tal de que posea él las vidas del pueblo de Israel solo para matarlos. Imagínense usted, pagó 10,000 talentos a cambio de todo el pueblo de Israel solo para tener el gusto de matarlos a todos, ni siquiera para que les sirvieran. Y en eso se levanta una mujer que esa sí no era legalista porque tenía los pantalones bien puestos. Fíjese que se levantó Esther, hija de Abijail, que era benjaminita. O sea, el hombrote que era el rey Saúl, que era benjaminita, no pudo destruir lo que la mujer terminó destruyendo. A veces, hermano, hay unos hombrotes así, pero que no se pueden defender. Y hay unas chiquitillas así, que puras chinches, hermano. Se defienden por ellas y por él. A mi marido no me lo va a tocar y quiero... Ay, mi hermano, cosas serias. Karateca, cinta negra, octavo dan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Usted está del lado de Saúl o del lado de Esther? Entonces a destruir todo Benjamín, todo malecita. Todo malecita. Pero entonces fíjese, hermano, que tenemos que saber quiénes son. Amén. Mire, pues fíjese bien cuáles eran sus orígenes. Génesis 36:12 dice: Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Entonces, en primer lugar, ¿quién era Amalek? Era descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? El que por un plato de lentejas desperdició su primogenitura. ¿Cómo se nota una amalecita cuando el pastor está: hermano, mire, ¿por qué no me ayuda a servir? Mire, ese es su privilegio. Ay, no tengo ganas. Ay, qué cansancio, hermano. Es tu privilegio. Si estuvieras en Guatemala,
en una iglesia de 20,000 gentes, le rogarías a Dios que algún día tuvieran en bien escogerte a ti para algo. Yo le clamé a